Continuando con las exposiciones, vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar mm, de las glándulas salivales, ¿no? Todo lo que respecta a las glándulas salivales. Específicamente vamos a ver la parte radiológica. Pero cuando hablamos de glándulas salivales, es importante mencionar que muchos de estos estudios de patologías que vienen a ser de parte de las glándulas requieren un estudio imagenológico, es decir, la radiología podría ser el primer paso y posteriormente entraríamos a lo que es la parte de imagenología, ¿no? Entonces hoy día vamos a abordar específicamente estos temas en función a lo que es el estudio de las glándulas y qué técnicas podríamos usar. Y quiero indicarles que este estudio que se va a hacer, vamos a mencionarlo ah, de una manera general, porque en la clínica se nos podría presentar algunos casos que van a merecer realmente este tipo de soluciones, ¿no? Primero, bueno, la interpretación para posteriormente remitir estos pacientes al área que corresponde, ¿no? A ver, vamos. Primero vamos a hacer una introducción. Normalmente en el maxilar, los estudiantes de odontología mm, deben estar familiarizados con las lesiones y diagnósticos de imagen de las glándulas salivales. En realidad, miren, acá si vemos la imagen, tenemos la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. ¿Cuál es la función que cumplen estas glándulas? Normalmente todas estas glándulas son de secreción, es decir, una función importante que tienen es humedecer constantemente la boca, no dejar que la boca se seque. ¿Qué pasaría específicamente si un paciente llega por alguna causa alguna de estas glándulas que tienen sus conductos de secreción? Vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, la glándula parótida submaxilar tienen sus conductos de secreción a nivel de la boca, se obstruyen. Normalmente el paciente no va a salivar, es decir, se va a secar la boca. Y al secarse la boca, normalmente vamos a tener problemas serios. Se va a provocar grietas, sangrados y ciertas patologías. Entonces, es importante, o la función que cumple cada una de estas glándulas específicamente es mantener la humedad de la boca, es decir, constantemente humedecida. Y no olvidemos que dentro de estas de esta saliva que constantemente van botando estas glándulas, eh, tienen ciertos elementos, células importantes para la cavidad bucal, que nos van a ayudar justamente a formar el bolo alimenticio. Entonces, miren la importancia de estas glándulas. Tenemos la glándula parótida, que es una de las más grandes, y en el piso de la boca tendríamos la glándula sublingual y submaxilar, ¿no? A ver, vamos yendo. En realidad, ¿qué son las glándulas? Son órganos responsables de la secreción de la saliva. Son pares y simétricas, es decir, ambos lados, ¿no? Tenemos en realidad la glándula parótida, tenemos la submaxilar, sublingual. Estas dos últimas están a nivel de la mandíbula. Una de las glándulas más grandes que tenemos es la glándula parótida. Recordemos que se ubican a ambos lados, por eso decimos que son pares y simétricas. Estas glándulas, como su nombre lo indica, son responsables de la secreción de la saliva. Una de las funciones principales es evitar que la boca normalmente se seque. Y estas glándulas, por ejemplo, se van secretando bajo el estímulo, por ejemplo, de la masticación, como decir, la formación del bolo alimenticio. Eventualmente, un paciente sin esta secreción salival
prácticamente podría tener serios problemas o complicaciones. Inclusive no se podría ayudar en la formación del bolo alimenticio y también podríamos hablar de eh, una patología que se llama xerostomía, que es la sequedad de la boca. Si vemos bien, miren, una de las características glándulas, miren el tipo de células que tenemos, son como túbulos acinares, llamamos, y miren las características que tienen. Entonces, estas glándulas siempre tienen un conducto de desembocadura, es decir, hay una zona por el cual van a eliminar la cantidad de saliva que tienen. Y eventualmente, si una de estos conductos se obstruye, entonces ahí es donde empiezan las patologías. Normalmente, muchas veces los pacientes, por impulsos de algún trauma nervioso, un susto o algún tipo de alteración que pueda tener el paciente, llegan a obstruirse estas glándulas, llegan a secarse. Entonces nosotros tenemos que ver radiológicamente primero qué es la patología para hacer ya el tratamiento respectivo. Y miren, todas estas glándulas se hacen un estudio por imágenes. Es decir, miren, aquí tenemos una imagen de una radiografía panorámica y fíjense el contraste que se le da. Aquí tenemos una de las glándulas y fíjense, por ejemplo, el diagnóstico por imagen nos permite diferenciar entre los procesos inflamatorios y neoplásicos, distinguir entre los trastornos supurativos difusos y focales, identificar y localizar los cálculos salivales. Muchos de los cálculos salivales, ya, eventualmente cuando se presenta una patología donde ya tiene alguna obstrucción la glándula y el paciente se le está secando la boca, entonces nosotros tenemos ya al usar ese término diagnóstico por imagen, usaremos un conjunto de imágenes para ver si esta patología es de naturaleza inflamatoria o probablemente sea una neoplasia. Y también nos permiten distinguir que son trastornos supurativos difusos, identificar y localizar los cálculos salivales. Pueden ser eventualmente que dentro de los conductos de desembocatura de estas glándulas puedan haberse obstruido por algún tipo de cálculo, ¿no? El sistema ductual. El sistema ductual normalmente siempre las glándulas lo van a tener. Son con sus conductos de desembocadura. Entonces nosotros nos permite identificar, localizar estos sistemas y ver realmente que estén permeables. Si es que se presenta alguna patología, entonces vamos a usar siempre el diagnóstico por la imagen. ¿Qué tipos de estudio tendremos en las glándulas? Tenemos radiografías simples, eh, especialmente en las radiografías simples tenemos la radiografía intraoral como la técnica oclusal inferior que nos va a permitir ver también algunos cálculos, alguna patología que pueda darse en las glándulas. Tenemos las radiografías extraorales. Dentro de estas extraorales tenemos eh, radiografías laterales que nos van a permitir también verificar. Quiero hacerles notar que cuando usamos radiografías simples y extraorales, nos van a ayudar ciertos compuestos químicos que se le administra al paciente antes de la toma radiográfica para ver los elementos radiopacos y ver prácticamente el sistema de conductos que se presentan si se hubiera obstruido alguno de ellos, ¿no? Otras técnicas bien empleadas en las glándulas son la cialografía, la cintigrafía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces tenemos para un estudio por imágenes, tenemos las radiografías simples, la radiografía intraoral, extraoral, la cialografía, la cintigrafía, tomografía computarizada y la resonancia magnética. En las radiografías simples es un procedimiento, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía lateral
donde si ustedes analizan, estamos viendo una de las glándulas, ¿no? Esta glándula submaxilar, esta glándula submaxilar, lo vamos a ver, miren, lo primero que visualizamos son los conductos de desembocadura. Si hay alguna obstrucción, la presencia de un cálculo. Entonces, estos compuestos químicos nos permite visualizar como el sistema de conductos lo vuelve radiopaco, es decir, una radiopacidad que nos va a permitir verificar las zonas de las desembocaduras de los conductos. Aquí, por ejemplo, con esta radiografía nos va a permitir ver si hay algún cálculo, alguna obstrucción que realmente posteriormente va a ser tratado, ¿no? En la técnica de cialografía se introduce un contraste igual radiopaco, miren, al sistema ductual de las salivas. Entonces se introduce y vamos a ver una imagen radiopaca en todo el sistema de conductos. Fíjense, ¿no ve? Estos sistemas de conductos va a llegar hasta los acinos. Recordemos que los acinos son compuestos salivales que normalmente se ven en este estudio cialográfico, ¿no? No miren cómo lo vamos a ver como ramas de árbol, ¿no? Y normalmente deben ocupar la totalidad de la glándula. Entonces, aquí vemos esta técnica de cialografía, nosotros veamos, se introduce un contraste radiopaco en el sistema ductual y obtenemos unas imágenes por una radiografía simple. Eso se llama cialografía. Nos permite la cialografía valorar aquellas patologías que causan obstrucción o bloqueo de los conductos salivales, porque se nos puede presentar una cialolitiasis, una cialodenitis o cialodenosis, son patologías que normalmente sufren las glándulas. Aquí tenemos igual un estudio cialográfico donde se introduce el constante y observen la flecha. Aquí tenemos la presencia de un cálculo radiopaco que está obstruyendo el sistema ductual de las glándulas. Entonces, miren, tenemos cómo nos permite ver algunos sistemas radiopacos acá. Entonces, esta técnica normalmente debe ser realizada por especialistas en esta área, porque es una técnica donde van a introducir estos elementos radiopacos y ahí se va a determinar si hay una obstrucción que puede darse. Normalmente las obstrucciones de las glándulas se puede dar por una cialolitiasis, es decir, la presencia de algún cálculo, o tal vez cialodenosis o cialodenitis. Entonces, y otro de los aspectos que también es importante en el estudio, justamente es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, miren, nos permite ver estructuras que se encuentran alrededor, al interior o alrededor de las glándulas salivales, porque esta tomografía nos permite ver, eh, diferenciar entre tejidos duros y tejidos blandos. Aquí tenemos, miren, la presencia de una de las glándulas. Acá se ve perfectamente la glándula una de las glándulas. Y miren, en tomografía nos llamamos esto. mm, Esta glándula que lo vamos a ver, normalmente, miren, diferencia de las estructuras óseas y lo que es en realidad la glándula, ¿no? Esta glándula normalmente se ve en tomografía, ya no llamamos isodenso. Esto se dice cuando elementos radioopacos se llaman hiperdensos. Entonces, miren, vemos la imagen de la glándula de manera hiperdensa. Aquí lo mismo, ¿no? En este caso estamos hablando de una de las glándulas. Aquí tenemos la glándula parótida, la glándula sublingual y aquí tenemos la glándula parótida. Otro de los estudios es la cintigrafía, un examen que permite la
ver la evaluación anatomofuncional de las glándulas, es decir, cómo están funcionando. Y normalmente la cintigrafía podemos usarlo en el síndrome de Sjögren. Recordemos que el síndrome de Sjögren específicamente es cuando uno de los vacinos de las glándulas está totalmente obstruido. Miren, aquí vemos, miren cómo empezamos a ver esta técnica y miren cómo nos los puede magnificar ya la parte patológica, ¿no? Entonces vemos cómo está funcionando prácticamente estas glándulas, ¿no? Las glándulas mayores específicamente, las parótidas y submaxilares, ¿no? Entonces, esta cintigrafía es útil también para ver la evaluación anatomofuncional de la glándula. Ahora, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, fíjense, empezamos a hacer una interpretación de las imágenes, de las lesiones de las glándulas salivales. Entonces, ¿qué trastornos podrían darse viendo estas imágenes? Nos va a dar procesos inflamatorios, procesos no inflamatorios y las masas ocupantes. Entonces, ¿qué trastornos sufren las glándulas salivales? Se dividen en procesos inflamatorios, no inflamatorios y las masas ocupantes. A ver, diagnóstico del trastorno de las glándulas. Siempre para hacer un diagnóstico de las glándulas salivales, siempre nosotros nos vamos a basar en una historia clínica y una exploración clínica. Por ejemplo, miren, la presencia de un elemento conocido como cialolitiasis. Si vemos la lengua, vemos un elemento extraño acá, ¿no? Clínicamente, y vamos a emplear una técnica radiológica, como la cialografía, y ahí vamos a determinar realmente de qué se trata. ¿Cuáles son los trastornos inflamatorios que sufren las glándulas? La cialodenitis aguda y cialodenitis crónica. A ver, empecemos por la cialodenitis aguda. La infección aguda más frecuente de las glándulas salivales es la parotiditis, o conocida como papera. Miren este aumento de elevación en el lado izquierdo de este paciente. Entonces, miren, es totalmente aumentado una de las glándulas. Esto se llama parotiditis. Que está, esta parotiditis muchas veces confundida con un absceso dental. Entonces, el diagnóstico se basa en la presencia de eh, las famosas, a ver, aquí vamos a ver. Las características clínicas, por ejemplo, es una infección viral. Es, siempre la parotiditis es una infección viral. Esta parotiditis empieza a haber una tumefacción, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Normalmente puede afectar a niños entre 2 y 14 años. ¿Qué pasa si no tratamos esta parotiditis? Normalmente puede llegar a provocar abscesos grandes. Entonces tendríamos que hacer un tratamiento respectivo. ¿Y qué vamos a encontrar en las imágenes? Miren, cálculos radiopacos. Aquí tenemos una radiografía simple donde le han introducido el contraste, como se llama, lo que se llama esto, cialografía. Y fíjense la presencia de elementos radiopacos conocidas como cálculos. Entonces esto llegaría a ser la causa de la obstrucción de las glándulas y el aumento del edema conocido como parotiditis. Miren qué útil es qué útil es el estudio por imágenes, especialmente la cialografía, donde vamos a poder ver estos elementos radiopacos. Este contraste que meten les tiene que ser totalmente radiopaco para detectar estos problemas, estos cálculos que se presentan en la glándula. La cialodenitis crónica puede afectar a cualquiera de las glándulas mayores y provocar una hinchazón y además producir fibrosis. Miren, hay edemas grandes que realmente aumentan. eh, eh, este hinchazón normalmente con el tiempo puede, o sea, volverse crónica y producir una fibrosis.
¿no? A ver, cuando vamos a hacer un estudio de esta enfermedad, de la cialodenitis, de este proceso de la cialodenitis crónica, normalmente vamos a hacer una interpretación por imágenes. Miren, es lo mismo. Cialografías simples, radiografías simples, cialografía y ecografías. Aquí tenemos una imagen tomográfica, miren, y aquí se ve una imagen hiperdensa. Y aquí se ve el sistema conductual de las glándulas y también podemos visualizar las glándulas, ¿no? No observamos acá algún elemento radiopático que nos pueda decir, pero también podemos ver ciertos elementos que nos hacen sospechar que tiene esto una fibrosis, ¿no? Aquí tenemos las imágenes. Dentro de los trastornos no inflamatorios, podemos hablar de la cialodenitis y la cialosis. Miren clínicamente, miren el aumento de volumen que se presenta por debajo de la base de la lengua. Es la cialodenitis, es una infección bacteriana de la glándula, miren. Estos casos se están presentando mucho. Normalmente, miren, se debe a una obstrucción de una de las glándulas. Puede producirse los trastornos metabólicos, ¿no? Hay veces las secreciones del parenquima. Y también son responsables las glándulas endocrinas. Pero miren, normalmente clínicamente vamos a ver un aumento de volumen en el piso de la boca. Esta cialodenitis se hace una interpretación por imágenes y usamos la cialografía y la tomografía computarizada. Fíjense en esta radiografía, introducido el contraste radiopaco, encontramos ciertas características que nos llevan a pensar que ha habido un proceso en los conductos ductuales de las glándulas, ¿no? Aquí tenemos el contraste radiopaco. Y miren las ramificaciones de estos conductos. Por último, tenemos las masas ocupantes en el espacio. Tenemos lesiones quísticas, tumores benignos, tumores malignos. Aquí tenemos una tomografía y fíjense, esto llamamos masas ocupantes, son lesiones quísticas, ¿no? Que pueden ser inclusive, o sea, vemos elementos, en este caso, hiperdensos. Mire, esto se está trabajando en un corte del cráneo. Estas lesiones, va a haber primero las lesiones quísticas, generalmente aparecen unilateralmente en la parótida y pueden alcanzar un tamaño clínicamente palpable. Aquí tenemos una tomografía, miren, y vemos, normalmente estos clínicamente se puede llegar a palpar estas lesiones quísticas, pero lo vamos a ver como elementos radiopacos. En tomografía, digamos, hiperdensos. Tumores benignos, poco frecuentes, no vamos a ver mucho en la clínica estos tumores benignos. Se localiza, por ejemplo, en el lóbulo mayor de la parótida. Y el más común es el adenoma pleomorfo, el tumor de Warthin y el hemangioma. Miren que tenemos un caso clínico donde estamos viendo el aumento de volumen. Estos tumores benignos, miren el adenoma pleomorfo, miren el tamaño que puede llegar a alcanzar, gigante, un tamaño realmente gigante. El adenoma pleomorfo es realmente, siempre encontramos casos similares, pero miren el tamaño que puede llegar a alcanzar. Es totalmente grande, ¿no? En los tumores malignos tenemos el carcinoma mucoepidermoide, el tumor mixto maligno, el carcinoma de células acinares y el carcinoma epidermoide. Estos tumores malignos eh, son de mucho cuidado porque generalmente van a tener que dar metástasis, es decir, estas células cancerígenas van a migrar. Entonces necesitamos un estudio histopatológico para ver ya el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Estos tumores no son muy frecuentes, pero se pueden dar en los túbulos acinares, en los tejidos, en las partes epidermoides, ¿no?
Miren, un adenocarcinoma de la parótida, miren el aumento de volumen normal. Bueno, eso en general de las glándulas. No hemos hecho mucho énfasis porque son a grandes rasgos, hemos visto algunas causas. Bueno, gracias por